¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y en nombre de este gran equipo les doy la más cordial bienvenida. Comenzamos con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que en Venezuela la presidenta encargada Delcy Rodríguez celebró oficialmente el anuncio de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sobre la reanudación de la representación de Venezuela ante dicho organismo. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la migración ha crecido significativamente en los últimos años, producto de la inestabilidad geopolítica en diversas zonas del mundo. Y en nuestro recorrido digital le contamos, Irán moviliza 11 millones de barriles de crudo pese al bloqueo estadounidense. Vamos a comenzar. Como le adelantaba, hoy abrimos este espacio en Venezuela porque la presidenta encargada Delcy Rodríguez celebró oficialmente el anuncio de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sobre la reanudación de la representación de Venezuela ante dicho organismo. Durante la promulgación de la Ley Orgánica de Minas, la mandataria calificó este avance como un triunfo de la diplomacia nacional que permitirá normalizar los derechos y responsabilidades financieras de Venezuela, impactando positivamente en la estabilidad económica de toda la región. Pese a denunciar intentos de sectores extremistas por frenar esta iniciativa en el extranjero, la mandataria enfatizó que prevaleció el bienestar nacional. Finalmente reafirmó su compromiso con la recuperación integral de la nación, bajo una visión de unión orientada a lograr una economía libre de sanciones. Fondo Monetario Internacional, agradezco a su directora Kristalina Georgieva porque hemos reanudado la representación de Venezuela en este organismo internacional. Estamos dando normalización a todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo, que implican responsabilidades de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional. Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región. La Ley de Minas, donde fue el evento, es un nuevo instrumento legal que busca transformar la gestión de los recursos minerales bajo un modelo que equilibra el crecimiento económico y la justicia social, así como con el cuidado ecológico. Escuchamos las declaraciones de la mandataria encargada durante la prolongación de esta ley. Estamos hoy en un acto muy importante y significativo en el área de la producción minera. Lo primero que voy a hacer es firmar la nueva ley de minas, que fue aprobada recientemente por la Asamblea Nacional. Nuevamente agradezco a los diputados, a las diputadas de la Asamblea Nacional por contribuir tan activamente en el desarrollo económico de Venezuela. Queda a partir de este momento promulgada la Ley Orgánica de Minas. Aquí está, se la entrego al pueblo de Venezuela. Pasamos a otros temas, pues la Organización Internacional del Trabajo advirtió que a nivel global unos 284 millones de trabajadores sobreviven en condiciones de pobreza extrema, reflejando profundas desigualdades del sistema económico neoliberal hegemónico. De acuerdo a declaraciones del director general Gilbert Hung-Bro, cerca del 58% de la fuerza laboral mundial permanece en la informalidad, sin garantías ni protección social. El organismo multilateral subrayó que los conflictos bélicos, en particular la guerra en Asia Occidental, agravan las vulnerabilidades existentes, impactando el empleo, los ingresos y las cadenas productivas. A ello se suma la creciente deuda y el limitado margen fiscal de los estados. La OIT instó a priorizar políticas de protección social, trabajo decente y derechos laborales para evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida. Le platico ahora que el primer trimestre de 2026, pues China registró un aumento del 1,7% interanual en la inversión en activos fijos, recuperándose de una caída que había tenido del 3,8% del año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Vamos a ver los detalles. Esta inversión alcanzó los 10.27 billones de yuanes, equivalentes a aproximadamente 1.5 billones de dólares. Destaca un crecimiento significativo en la inversión en infraestructura, que se incrementó en un 8.9%, y en el sector manufacturero,
con un aumento del 4.1%. La inversión en industrias de alta tecnología creció un 7.4% interanual. En concreto, la inversión de la fabricación de ordenadores y dispositivos de oficina aumentó un 28.3%. La inversión en la fábrica de vehículos y equipos aeroespaciales se incrementó un 19%. Y la inversión en servicios de información subió un 20.9%. En marzo, la inversión en activos fijos aumentó un 0.52% con respecto al mes anterior. No obstante, al eliminar el sector inmobiliario, la inversión en activos fijos creció un 4.8% en este periodo. Sin embargo, el desarrollo inmobiliario enfrentó un retroceso, con una caída del 11.2% en comparación con el año anterior. Este contraste refleja tanto la resiliencia como los retos del modelo económico chino en un contexto de transformación industrial y urbanística. Momento de hablar de otros temas. Vamos a revisar qué hay camino al Mundial de Fútbol 2026. Y es que Hablemos de México se perfila como un catalizador estratégico que inyectaría unos 0,13 puntos porcentuales al PIB de ese país, de México, impulsado por el consumo turístico y la inversión privada. ¿Pero de qué estoy hablando? ¿De qué se trata? Bueno, se lo contamos en el siguiente material. El Mundial de Fútbol 2026 aportará un incremento de 0.13 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto de México en ese año, de acuerdo con estimaciones de Moody's Analytics, que anticipa un impulso principalmente vinculado al turismo y al gasto asociado al evento. Según el análisis de la consultora, el impacto será positivo pero moderado dentro del desempeño general de la economía mexicana, para la cual la firma elevó su previsión de crecimiento a 1.5% en 2026, al incorporar el efecto del torneo. A su vez, el documento señala que, a diferencia de otras ediciones del Mundial, la organización conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá permitirá reducir presiones fiscales al aprovechar infraestructura existente como estadios, hoteles y sistemas de transporte. En el caso mexicano, las adecuaciones a recintos deportivos han sido financiadas mayoritariamente por el sector privado, lo que limita el impacto en el gasto público. Al mismo tiempo, añadió que los beneficios económicos estarán concentrados en el consumo de visitantes nacionales y extranjeros, particularmente en hospedaje, alimentos, transporte y entretenimiento. En ese sentido, aunque México albergara menos partidos que Estados Unidos, el menor tamaño relativo de su economía amplifica el efecto del gasto turístico sobre el crecimiento. Por su parte, el Banco Banorte calculó un impacto entre 0,42 y 0,62 puntos en el PIB mexicano, mientras que el BBVA México lo situó en alrededor de 0,3 puntos, equivalente a unos 36,000 millones de pesos, casi 2.057 millones de dólares. En la misma línea, desde el sector empresarial, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo proyectó beneficios de hasta 200,000 millones de pesos, unos 10.833 millones de dólares, mientras que la Federación Mexicana de Fútbol pronosticó ingresos por 3,000 millones de dólares y la llegada de más de 5 millones de visitantes. Luego de esta información, permítame hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. Al volver como parte de nuestro espacio de análisis, estaremos abordando cómo la migración ha crecido significativamente en los últimos años, producto de la inestabilidad geopolítica en diversas zonas del mundo. Volvemos con todo el análisis.
Sí, la migración ha crecido significativamente en los últimos años, producto de la inestabilidad geopolítica en diversas zonas del mundo, registrándose un gran número de desplazados y muertes. En este año, con lo poco transcurrido, se prevé un escenario lúgubre. Veamos algunas cifras. La Organización Internacional para los Migrantes, por sus siglas OIM, indicó que en lo que va del presente año, un aproximado de 606 muertes de migrantes registradas en el Mediterráneo hasta el 24 de febrero y elevándose hasta las 990, un aumento del 150% en comparación con el mismo periodo de 2025 y una de las tasas de mortalidad más altas desde 2014. Los desplazamientos para este año ya fueron previstos por altas personalidades de las organizaciones que siguen de cerca el panorama migratorio. Para finales de febrero, antes del inicio del conflicto en Asia Occidental, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que el mundo se está volviendo más peligroso, afirmando que el número de conflictos armados casi se ha duplicado desde 2010. Destacó que se ha registrado un aumento de casi un tercio en los ataques contra civiles y afirmó que en crisis como las vividas en Sudán y en los territorios palestinos se siguen violando el derecho internacional. Las declaraciones de Thor muestran el deterioro del panorama internacional que, aunado a lo que acontece en Asia Occidental, afectará el bienestar de millones de personas que, por desesperación y falta de oportunidades, optarán por la migración por vías inseguras que pondrán en riesgo su vida y seguridad ante la posibilidad de caer en estafas o en manos de organizaciones criminales. Las organizaciones criminales que controlan las rutas alternativas, en ocasiones, engañan a las y los migrantes para secuestrarles y posteriormente convertirlos en sus esclavos. A continuación veamos sus causas, características y tipos. Mire, según la última encuesta realizada por la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT, en 2025, se estimó un aproximado de 50 millones de personas en situación de esclavitud moderna, de las cuales 27,6 millones son víctimas de trabajos forzosos. Y resaltó que las ganancias del trabajo forzoso se estiman en 236 mil millones de dólares anuales. El ente segmentó la esclavitud moderna en tres formas: la trata de personas, que implica el traslado de una persona mediante coacción o engaño con fines de explotación; el trabajo forzoso, para el cual la persona no se ha ofrecido voluntariamente; y trabajo en condiciones de servidumbre, donde el individuo puede que reciba un salario mínimo o incluso trabaje sin remuneración. Recientemente la operación Liberterra 3, realizada del 10 al 21 de noviembre de 2025 y liderada por la Interpol, logró salvar a 4.414 posibles víctimas de trata de personas y detectar a 12.992 migrantes en situación irregular en un total de 119 países, aunada a la detención de 3.744 sospechosos, entre ellos más de 1.800 por delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. Y el ente destacó que en los últimos diversos casos predominaron, algunas otras situaciones. La esclavitud de migrantes es algo que sigue presentándose en la actualidad. Tal es el ejemplo ocurrido en España en abril del presente año. Un operativo de la Guardia Civil de España liberó a 80 personas en la localidad de Nules, Castellón, que eran víctimas de una red criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. En la operación se detuvieron a 7 personas acusadas de someter a los migrantes a un régimen de semi-esclavitud en el sector agrícola. Las víctimas, originarias de países como Nepal, Pakistán y Senegal, eran hacinadas en viviendas precarias, sin agua y luz, y sometidas a extensas jornadas laborales de hasta 13 horas diarias, con remuneraciones inexistentes o simbólicas. El grupo criminal utiliza empresas para dar apariencia de legalidad a su actividad y eludir obligaciones con la seguridad social, y los controlaba, me refiero a los migrantes, con amenazas, coacciones y agresiones físicas, creando así un clima de miedo que los aisló e impidió que tomaran acciones en contra de sus captores. Aunada a la esclavitud moderna, los migrantes también son susceptibles a prácticas inhumanas por parte de los países destino,
como lo ha demostrado Estados Unidos al utilizar a terceros países como centros de detención de migrantes. Aquí los detalles. Recientemente, Estados Unidos y la República Democrática del Congo llegaron a un acuerdo para la deportación de migrantes de terceros países desde el país norteamericano. El mismo será costeado por Washington y no tendrá ningún costo para el gobierno congoleño. Este accionar de la nación norteamericana no es nuevo. Ya realizó acuerdos de este tipo con El Salvador, Eswatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial. Asimismo, países como Italia también han firmado acuerdos con Albania para expulsar migrantes a terceros países, junto a Reino Unido e Israel, que han recurrido a estados como Ruanda y Uganda para este propósito. A estos se le suman España, Francia y Alemania, que llevan años firmando acuerdos con estados africanos como Marruecos, Túnez o Senegal. Estos acuerdos demuestran no solo la visión de superioridad de estas naciones por encima de las más pobres, sino el poder que han logrado para ampliar sus políticas migratorias por fuera de sus fronteras. Este actuar de las organizaciones ha sido duramente criticado por organismos internacionales y ONGs que indican que muchos de los migrantes detenidos y enviados a los terceros países son aislados de sus familias y abogados. A su vez, muchos de los terceros países donde son enviados tienen en su haber denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y abusos a detenidos, como lo son Guinea Ecuatorial, Camerún y la República Democrática del Congo. Este escenario reafirma el lúgubre papel que adoptan ciertos países con potencias extranjeras para obtener beneficios económicos. Tales son los casos de Eswatini, que aceptó recibir hasta 160 migrantes deportados a cambio de $5,1 millones destinados a reforzar su capacidad de gestión fronteriza y migratoria. O Ruanda, que acordó acoger hasta 250 personas por $7,5 millones con el mismo objetivo. Y para finalizar con el tema, cabe recordar que la migración también aporta positivamente a los países de origen y los de destino. Por ello, tanto la Organización Internacional para las Migraciones como el Fondo Monetario Internacional publicaron datos y predicciones referentes a los meses transcurridos en el presente año. El Fondo Monetario Internacional, centrándose en el continente americano, estima que para este 2026 la economía de Latinoamérica y el Caribe crecerá un 2,3%, apoyado principalmente por las remesas. Y para 2027, el organismo mantiene que la región crecerá un 2,7%. Asimismo, la OIM enfatizó que el flujo de remesas familiares hacia El Salvador, Guatemala y Honduras alcanzó los $7.183 millones durante los 2 primeros meses de este 2026, un incremento de $509 millones en comparación con el año anterior. Destacó que del total, Guatemala recibió el 53,6%, Honduras el 25,2% y El Salvador el 21,2%. Y en cuanto al crecimiento de las remesas, Honduras registró un incremento del 11,2%, El Salvador de 8,4% y Guatemala de un 5,8%. Permítame hacer una segunda pausa y le adelanto que al volver, como parte de nuestro recorrido digital, le contaremos sobre Irán, que moviliza 11 millones de barriles de crudo pese al bloque estadounidense. Regresamos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar con nuestro recorrido digital y lo hacemos visitando el portal de nuestra casa de Telesur, que nos informa lo siguiente. Irán moviliza 11 millones de barriles de crudo pese a bloqueo estadounidense. De acuerdo con nuestro portal, la agencia iraní Fars News informó que petroleros de la nación persa transportaron 11 millones de barriles de crudo a través del mar de Omán. Esta información fue respaldada por diversos medios que confirmaron la circulación de cargamentos en el estrecho de Hormuz y el mar de Omán. A esto se sumó la información del portal especializado
tankertrackers.com, que aseguró poseer información o confirmación visual del envío de 9 millones de barriles desde el almacenamiento flotante tras el inicio del bloqueo estadounidense, y agregó que otros 2 millones de barriles habrían salido de la zona de restricción. Estos reportes cuestionan la efectividad de las medidas estadounidenses para impedir la salida de buques desde territorio iraní hacia destinos internacionales. Seguimos con Sputnik, que nos ofrece el siguiente titular. La Unión Europea podría estar al borde de una recesión por el conflicto en Oriente Medio. Esto es lo que advierte el Fondo Monetario Internacional. El director del Departamento Europeo de este fondo, del FMI, me refiero a Alfred Kemmer, afirmó que en el escenario más adverso descrito en el informe de perspectivas de la economía mundial, la Unión Europea podría situarse al borde de la recesión con niveles de inflación cercanos al 5%, algo a lo que ningún país europeo quedaría al margen. Agregó que el organismo espera que el Banco Central Europeo eleve su tasa de interés clave en 50 puntos base hacia finales de 2026. Afirmó que, dado que la inflación en la eurozona se acerca al nivel objetivo y las expectativas a mediano plazo son generalmente estables, el Banco Central Europeo dispone de tiempo para observar las consecuencias económicas del conflicto en Asia Occidental antes de actuar. Y para finalizar nuestro recorrido digital, nos dirigimos al portal argentino Página 12, que tituló lo siguiente: Milei, el presidente Terminator de empresas. El medio indicó que en solo la mitad de su mandato bajaron la persiana 24.180 firmas, es decir, un 4,7% del total, superando los mandatos completos de Macri, el periodo de pandemia y el 2001. Resaltó un informe de Fundar elaborado con base en cifras de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, correspondiente a enero, que desde la llegada de Milei a la presidencia se destruyeron 13.158 unidades productivas, lo que representa una baja del 2,6%, acumulándose 23 caídas intraanuales de manera consecutiva. Es momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo e iniciamos como todos los días con el West Texas Intermediate, el WTI, que marcó un precio de $83.74, una caída de $11.22. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $91.09, una caída de $8.30. Y finalmente vamos a revisar cómo se encuentra el crudo promediado por la OPEP, que marcó un precio de $104.79. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado hoy y a lo largo de toda la semana. Recuerde que en telesurtv.net hay más información a su alcance y también que durante nuestra programación habrá, por supuesto, también más información. Así que siguen la señal de Telesur, tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos pronto con más de Impacto Económico.